Oli, quería hablar de algo y no sé por dónde abarcarlo y es algo muy común en mí. Creo que ya sé por dónde empezar. Cuando hablamos de cine argentino o hablamos de cine latinoamericano o cuando hablamos de novelas o poesía o cualquier producto cultural, siempre se escucha la frase que se dicen, bueno, pero acá hay una barrera cultural que tenemos que tener en cuenta. Y hay gente que esas barreras culturales las siente muy fuerte. Y a mí me pasa desde que soy una adulta, no creo en esa barrera cultural. Me parece técnicamente imposible tener esa barrera cultural. ¿Por qué tenés esa barrera cultural? Porque te negás a conocer esa otra cultura, porque te negás a entender todo el contexto cultural, todo el contexto económico y toda la perspectiva que tiene otra persona en otras condiciones materiales, emocionales y religiosas. Todas las veces yo lo tomé desde el prejuicio al hecho de que alguien dijera de que tenía una barrera cultural. Pero últimamente me pasa que me encuentro a mí misma explicando a amigos o a conocidos detalles culturales de aquellas producciones que consumo. Y hay algo, una anécdota en particular que recuerdo con bastante frecuencia estos días, que es un amigo que se enojó porque en La Voz Silenciosa los protagonistas no quedan como novios, no quedan como pareja. Y yo le tuve que explicar que las relaciones románticas no funcionaban tan rápido en las películas japonesas. Y al mismo tiempo me quedé en ese momento en que se lo expliqué, él me dijo, bueno, pero por lo menos que queden como novios. Y yo me abogué al hecho de que no era importante para la trama. Y eso me hizo pensar durante bastante rato en las cosas que son importantes y que no son importantes para la trama. Y eso es algo que lo quiero hablar en otro momento, mientras que hable de Vocaloid. Porque para mí Vocaloid y las cosas para la trama, las cosas importantes para la trama y el romance como un punto fundamental para las tramas es algo que yo creo que gira mucho alrededor de Vocaloid, por más que Vocaloid no sea ninguna serie, ni película, ni nada. Pero este momento de decir que él estaba esperando que el final de la película, de una película que se trata del bullying, se trata de las distancias emocionales, se trata de crecer y entender a una persona por el hecho de crecer, tanto físicamente como emocionalmente, se trata de las cosas que no pudimos decir, se trata de tantas cosas, de la depresión, de las ideaciones suicidas, se trata de tantas cosas que ¿qué importa que los protagonistas terminen o no terminen de novios al final? Eso no importa. A todo esto no estoy enojada con él ni nada, sino que es la perspectiva que él tiene por ser un mayor consumidor de películas yanquis. En todas las películas yanquis, el final, como diría el chabón de Te los resumo así nomás, es un final feliz del amor heterosexual. Y a veces no pasa en otras producciones, y no estoy hablando solo de películas japonesas, sino hablo de muchos otros tipos de producciones. Sin embargo, es algo que es típico de las producciones yanquis. El final tiene que ser un final romántico o un final en el que ganen los, entre muchas comillas, buenos. Tiene un final moralizante, vuelvo a decir, la mayoría de las producciones. Y ese final moralizante es un deseo y es una manera de relacionarse con los productos audiovisuales de parte de los ciudadanos, del público objetivo de esas producciones, que es tanto una propaganda para ellos mismos sentirse orgullosos de cómo terminan las cosas, y al mismo tiempo que es una propaganda de sí mismos, es una propaganda para el resto del mundo, de decir, nosotros somos la voz de la moral, nosotros tenemos buenos finales, nosotros al final de la historia terminamos siempre ganando. Esto es como muy general de decirlo, obviamente tiene un montón de implicancias en el medio, un montón de cosas que tienen que ver con ello, y eso es algo que a mí me hizo recordar mucho a cuando yo quería decirle a mi amigo qué era el lore, porque sé que el lore es una palabra inventada de YouTube, sé de YouTube.
por decirlo así. Es una palabra inventada de internet. Conozco el significado y demás, pero creo que hay algo por detrás del lore que es parte de esta barrera cultural. Porque yo me obsesiono mucho con ver los patrones que hay en las producciones audiovisuales y en los productos culturales de todas las culturas que llego a conocer. Sea poco, mucho, intento más o menos entender cosas que por ahí no están tan a la vista. Lo hago de una manera casi intuitiva y más que todo porque son cosas que me llaman la atención y en vez de hacerme salir de la fantasía en la cual estoy inmersa durante la lectura o durante el visionado y demás, lo guardo como un pequeño ítem en mi mente y después lo retomo con el tiempo si lo vuelvo a ver en algún lugar, si lo vuelvo a notar, si se vuelve a repetir. De esa manera es que hay cosas perturbadoras que no quisiera traer a colación en estos momentos, que he visto que se repiten bastante en todo lo que son producciones asiáticas. El machismo se puede ver disfrazado de muchas maneras, a veces no tan disfrazado, en muchas producciones asiáticas. La mirada progresista se puede notar mucho en las producciones británicas y así. La rebeldía pura suele estar representada en las producciones francesas, pero hay algo que me hizo pensar que los clichés son parte de esta barrera cultural. El cliché se puede utilizar de muchas maneras a la hora de escribir, a la hora de mostrar cosas en pantalla y demás. Vos podés usar el cliché porque sabés que funciona, vos podés utilizar el cliché para burlarte del propio cliché, o podés utilizar el cliché porque es una situación común y querés ir a otra cosa y entonces eso lo vas a utilizar como un parche para que eso quede saldado y nadie te discuta sobre eso y después seguís con lo que realmente te importa. Yo creo que esa es la manera en la que mayormente utilizan el cliché los yankees en esta última que dije. Suele ser un final feliz de una pareja porque funciona. Suele existir la chica final, la chica que sobrevive por ser buena persona al final de una película de terror, porque funciona. Y así, hay muchos clichés que los utilizan simplemente porque funcionan, porque todo el mundo se va a sentir satisfecho de eso. Y en el medio, mientras que cumplan ese cliché, en el medio pueden hacer lo que quieran y ya está. Pueden experimentar todo lo que quieran y ya está. Sin embargo, yo creo que el cliché utilizado de esa manera o utilizado de la primera manera en la que dije, para burlarte de él, son una cuestión de que ya está tan interiorizado por la gente que lo ve, que no va a ponerse a pensar, esto es un cliché, ya sabe que es un cliché y no le molesta, o si le molesta está ahí para reírse en el caso de las parodias. Por eso yo creo que funciona también One Punch Man, funciona muy bien porque casi todos crecimos viendo Dragon Ball, entonces entendemos el power up, entonces entendemos el ganarle a alguien porque le ganas, porque sos el protagonista y ya está, y a los puños limpios. Mucha gente hemos visto Los Caballeros del Zodiaco y funciona de la misma manera, podemos entender qué es lo que se está referenciando ahí. Y sin embargo hay muchos otros clichés y referencias que yo creo que hay una pequeña distancia entre el cliché y la referencia, que están involucradas en One Punch Man, que por ahí pasan desapercibidas, como por ejemplo las referencias a Jojo, las referencias a Basilisk, y es como son cosas que están ahí pero no están ahí. Están ahí, pero no están ahí. Y podés disfrutarlo solo con el cliché, solo con conocer el cliché. Pero de la misma manera, yo siento de que vos tenés que conocer previamente el cliché. Es algo que a mí me pasó con Gintama. Cuando yo intenté ver Gintama cuando era muy joven, no lo entendía y no me atrapó. Y yo creo que en gran medida es porque justamente para vos disfrutar una parodia tenés que conocer a qué se está parodiando y en cierta manera amar aquello a que se está parodiando, a tal punto que te puedas reír de ello. Y yo todavía no conocía un montón de cosas cuando intenté ver Gintama. Creo que hoy en día capaz lo podría ver, capaz lo podría entender mucho mejor. Y pasa lo mismo con One Punch Man. No es un anime para que vos inicies, para que vos vayas a leerlo de entrada sin conocer nada, sin haber conocido ninguno de los clichés de los que se está burlando y se está riendo. No diríamos que es un anime de iniciación, y considero de la misma manera en que hay muchos
eso también otro día si queremos lo hablamos, que existen para mí los libros y las series y los animes y los manguas y todo producto, todo arte para principiantes, de iniciación yo les digo, porque para principiantes me parece una ofensa. Yo prefiero decir de iniciación. Y al mismo tiempo tenés todos los productos culturales que son para gente que ya conoce de esa área cultural y que son, no digo elevados, sino que es justamente una innovación de la innovación de la innovación. Ya conoces las reglas, ya las podés romper, ya sabes un montón de cosas y ya venís sin la posibilidad de ser sorprendido ante cosas que a una persona que está iniciando le sorprenderían. Entonces a vos te tienen que sorprender con otras cosas, tienen que jugar con el concepto del preconcepto que tenés y de la expectativa con respecto a la expectativa que tenés. Sé que suena redundante, pero tiene un sentido. Y de dicha manera es que para mí hay que hablar en algún momento de determinados clichés que no llegamos a entender y que forman parte de las barreras culturales. Ahora, ya pasó un mes desde que grabé la primera parte de los clichés y las barreras culturales y me acordé recientemente de un video muy bueno que los recomiendo de Café Kioto. Habla sobre el texto Shakespeare en la selva, que habla justamente de las barreras culturales y de cómo, de la misma manera hortiva en la que yo interpreto que las barreras culturales son algo más que todo de una soberbia de una persona de creer que su cultura es universal. Cuenta como una chica británica se va al África y lee por primera vez ahí Shakespeare y creo que era británica, puede que no sea británica, puede ser que sea yankee, y cree que es imposible que nadie lo pueda entender, que todo el mundo lo podría entender porque es universal, y se lo cuenta a la gente de la tribu en la que estaba quedándose, y la gente de la tribu no entiende nada y le parece totalmente absurdo todo lo que le está leyendo ella, y ella no entiende porque para ellos es absurdo, pero después se entiende de que realmente hay grandes cosas, grandes fundamentos en su cultura que le impiden entender la otra cultura. De acá es de donde yo puedo sacar, el video es mucho mejor, lo explica mucho mejor de lo que lo estoy explicando yo, pero de ahí es de donde yo saco la referencia de lo que sería una narrativa eurocentrista, una narrativa asiática y una narrativa latina. Voy a tomar estas tres ejes principalmente porque yo soy latina y yo noto una diferencia entre las leyendas, por ejemplo, quechuas, las leyendas de los originarios de mi tierra, de Argentina, a pesar que conozco pocas, pero las veo en una diferencia con respecto a las leyendas una vez que fueron colonizados. Muchas de las leyendas originarias latinas, y que lo noté bastante en comparación cuando me enteré de las leyendas méxicas, van a los fundamentos de la crueldad, de explicar por qué existe la crueldad humana, explicar fundamentos no tanto de la naturaleza, pero sí hay una crueldad y hay disputas familiares y hay rebeldía y hay grandes dolores, y casi siempre las deidades que acuden son deidades que exigen cosas a cambio, que no son todopoderosas y todo amorosas, sino que plantean realidades desiguales. Siempre hay una situación desigual en todas las relaciones, tanto de los mexicas, de las leyendas mexicas, como las leyendas latinas de acá, de Argentina. El jacarandá siento que es un punto de inflexión, porque tengo entendido que el jacarandá es una leyenda ya durante la época de la colonización y por eso ha llegado hasta hoy en día como ha llegado. Por otro lado, yo considero que del lado eurocéntrico, y acá voy a tomar también parte de lo que dije la vez pasada y de lo que yo considero que es la narrativa de lo que es la narrativa yankee, tienden a ser moralizantes, tienden a explicarte qué es lo que se hace bien y qué es lo que se hace mal. Todas las veces tiene una moraleja, y si no está una moraleja involucrada, pasa raspando y en realidad tiene un subtexto que tenés que entender. No hay nada librado al azar en las historias de ellos. En cambio, en las historias latinas, yo siento que hay muchas cosas que si vos te pones a mirarlas fijamente, decís, no entiendo por qué mierda eso está
ahí? No entiendo. ¿Y por qué empezamos por ese lado y eso quedó totalmente abandonado? Puedo agarrar cuentos de los Grimm y decir, como por ejemplo en La princesa y el sapo, la original, decir, che, ¿y la princesa? ¿Por qué al final la opinión de la princesa no importa? Pero volvemos a lo mismo, es moralizante. Y lo que te quería decir La princesa y el sapo es que las mujeres no deben opinar porque cuando opinan la cagan. Básicamente es eso. Y por eso el final del cuento es el príncipe siendo feliz porque pudo volver a su casa y el mayordomo de su casa y los reyes, los padres del príncipe se ponen felices, así como el mayordomo, de que el chico haya vuelto a la normalidad. Y a nadie le importa que esa chica nunca quiso casarse con ese príncipe. Nadie le vuelve a preguntar su opinión a esa chica. Y para mí es como que cuando yo lo leía era como, ¿y la chica? ¿Alguien le puede volver a preguntar a la chica qué quiere hacer de su vida? No, porque es moralizante. En cambio, por ejemplo, las leyendas de creación de los mexicas en ningún momento está diciendo esto es lo bueno, sino que te está diciendo sí, una familia se desangró entre sí porque hubo una decisión de que querían matar a uno de los dioses por nacer y en realidad ese dios por nacer dijo, sí, con que quieren matar a mi madre, me quieren matar a mí antes de que yo tenga la posibilidad de nacer, pues lo voy a hacer pija a todos. ¿Qué tiene de moral ahí? Bueno, alguien podría decir es pro vida. No lo creo. Creo que es más una cuestión de ver quién tiene la pija más grande. Y agradezco eso. Y muchas leyendas también más que todo diría del sur, o leyendas iba a decirle del jacarandá, pero tengo miedo de contarla mal, a la leyenda del jacarandá. Ojalá la Seger de la edición decida poner un extracto o ponerla escrita a la leyenda del jacarandá, porque tengo mucho miedo de contarla mal y después de que me dé mucha vergüencita. Pero, ¿qué pasa? Que cuando vos vas a las leyendas asiáticas, no voy a poner en esto las leyendas hindúes, porque las leyendas hindúes son un lío y a mí me destruye la cabeza porque me cuesta entender qué dioses están unidos con qué dioses, en qué reencarnación, en qué tiempo y con quiénes están casados y demás cuestiones, y me cuesta muchísimo. Tengo una amiga, hola Sasa, que ella sabía de todo esto y la verdad es que nunca le pude seguir el ritmo. Mi respeto. Pero cuando vas a las narraciones, a los cuentos y demás cuestiones asiáticas, la mayoría de ellas, evitemos las aventuras de los tres reinos, una aventura hacia el oriente también le evitemos, pero la mayoría de leyendas de ellos hablan de grandes hazañas o hablan de grandes conflictos internos, y a pesar de que eso tiene como una cuestión a veces ética, a veces los finales no son éticos, a veces los finales son lo que de este lado del mundo le diríamos el camino del villano. Es decir, hay gente que se sorprende por la historia de Breaking Bad y no ha leído Rashomon y dicen, ¡ay, qué revolucionario, qué original que es la historia de Thanos y qué original que es la historia de Walter White! Y realmente Rashomon lo hizo hace un montón de tiempo. Y no quiero ponerme en esta situación snob de decir, porque esto, si hubieran leído esto, no, porque entiendo que no lo van a leer y entiendo que hasta yo hace poco no lo había leído a pesar que conocía la historia. Pero me refiero a que a todos nos parece innovador algo cuando no hemos conocido algo similar anteriormente. Y esto parece redundante y parece boludo, pero posta, creo que cualquier persona que ha iniciado en el mundo del anime, lo primero que ha consumido ha sido un harem y lo primero que ha consumido ha sido un shonen. Poca gente ha iniciado con los shoujos y mucha gente queda sorprendida con respecto al tipo de narrativas y dice, no, es lo más original del mundo, y en realidad es lo mismo que otra gente ya ha visto antes, y nomás que a ellos les parece interesante porque es la primera vez que lo han visto. A mí también me pasó, a todos nos ha pasado. Para mí son los lugares por los que uno inicia y porque son los lugares que son más cómodos para uno para ver. Ahora, cuando te pones a ver algo más profundo o te pones a ver, por ejemplo, a mucha gente le pasa que cuando ve Evangelion siente que es aburrido la primera vez que lo ve y se queda como, ¿dónde están mis batallas? Y los momentos de introspección le parecen horrorosos. ¿Qué pasa? Que volviendo al tipo de narrativas originales,
de Japón, las primogenias, diríamos, eran poemas. Y los poemas, si alguien se sienta a leer los 100 poemas, que son como la literatura base de ellos, los 100 poemas son abstracciones de emociones a través de descripciones de la naturaleza, en 3 frases. Y es literalmente lo que también es Evangelion, con sus momentos quietos, con sus momentos de escenarios, de contemplar escenarios, y es lo que ocurre en muchos animes y es lo que ocurre en muchas películas asiáticas. Muchas veces la contemplación es lo importante de la narración asiática, y lo digo también porque cualquiera que haya visto películas de Kung Fu chinas, mis viejos son fanáticos de esas, así que yo crecí viendo esas, sé que tienen un nombre particular, pero en este momento no lo puedo recordar, pueden entender que hay muchos momentos en los que simplemente se ve el paisaje o se ve a 2 personajes enfrentados, mirándose, y cada vez es más el tiempo y el sonido ambiente que te da la atención hasta que de repente de un momento para el otro desenfundan. Hay algunas personas que han visto Tarantino y van a decir, oh sí, yo también siento esa sensación. Bueno, Tarantino lo choreó de ahí. Navaja Crimen dice de que es un gran choro Tarantino, pero bueno, ha hecho que mucha gente de Occidente conozca este tipo de narrativa, y a favor. Ahí volvemos al punto, es referencia, es cliché, es choreo, es una gran disputa que andás a ver, dependiendo de la bibliografía de quien encuentres, y eso ha sido citado o no ha sido citado, podemos decir que es una cosa o es la otra. Entonces, cuando yo hablo muchas veces de las barreras culturales, yo olvido a Shakespeare en la selva y olvido de que hay mucha gente que solo se queda con su cultura y no tiene estas obsesiones que tengo yo de ir viendo los detalles que están debajo de la historia principal. Hace poco vi un reel de alguien que explica justamente los idiomas y explica el japonés. Y una de las costumbres que tienen en Japón es que hay determinadas palabras que no se dicen en determinados eventos sociales. No se dice la palabra caer si estás frente a alguien que tiene que hacer una evaluación muy grande. Sea esa evaluación el concurso para entrar a un puesto en la universidad, o sea que va a entrar a un colegio y tiene que hacer el examen de ingreso o el examen de ingreso de la universidad o cualquier otro tipo de examen. Cualquier cosa que sea una evaluación, no se le dice frente a esa persona la palabra caer, porque se da a entender que la palabra caer da una connotación negativa, y esa connotación negativa puede hacer que esa persona le vaya mal en el examen. ¿Es un lío lo que acabo de contar? Sí, pero no se diferencia mucho de Argentina, de Córdoba, en la cual se le dice a la gente éxitos antes de un examen, porque suerte es solo para mediocres. ¿Se entiende? O el hecho de que se le desee mucha mierda a la gente para que le vaya bien en un proyecto, porque en su momento, cuando había carretas, si había un espectáculo y ese espectáculo había sido exitoso, había mucha mierda en la calle porque los caballos de las carretas en las que venía la gente habían cagado en la calle, y de esa manera había mucha mierda en la calle. Significaba que había sido exitoso. ¿Es contexto? Sí, es mucho contexto, y a mí esas cosas me fascinan, y está bien que a mí me fascinen y yo por eso vaya intentando entender cosas que todavía no termino de entender del todo, como por qué blue, el azul, es un símbolo de tristeza para los británicos. Sigo sin entenderlo del todo, pero lo sigo investigando y me gusta ver cada vez más cosas así, y a pesar de que cada día estoy más interiorizada en muchas frases y contextos y cuestiones culturales argentinas, porque me fascinan, porque son hermosas, como por ejemplo saber de dónde viene boludo y esas cosas, también me fascinan saber esas cosas del mundo asiático, y hay cosas impresionantes para mí del mundo coreano que yo no puedo entender las diferencias, es decir, no puedo entender, es una hipérbole, pero no puedo entender cómo son tan diferentes y tan parecidos al mismo tiempo China, Corea y Japón. Y a pesar de que se tiene mucha pica entre ellos, y sé que tienen problemas históricos que tienen que en algún momento solucionar, pero que no van a solucionar, y que realmente son culturas diferentes, con idiomas diferentes, pero muchas raíces en común, yo sigo fascinada con, las diferencias, con los clichés
cliché y con el conocimiento de lo que son las narrativas emergentes que existen en Corea, que se valen. Corea siento que ha hecho algo impresionante, entre muchas cosas impresionantes que ha hecho, véase K-pop. Siento que algo muy impresionante que tienen es que se adaptan constantemente a los nuevos tipos de literatura que existen y crean nuevos tipos de literaturas basados en los clichés que ya existen en su sociedad, y esos clichés los suman a nuevos clichés y no se detienen a explicarte un montón de cosas porque no hace falta que lo explique, porque vos ya lo entendés porque estás metido en ello. Y me encanta todo eso y realmente los admiro porque yo siento que tengo que explicar todo. Siento que cuando me tengo que sentar a escribir o tengo que pensar en un guión, intento hacerlo lo más neutral posible para que cualquier persona lo pueda entender y no me apropio completamente de todo el lore que conlleva ser quien soy, pero al mismo tiempo pienso, todo el lore que yo llevo encima, ¿realmente es un lore propio de El Río de la Plata? ¿O es mi lore personal? ¿O es Seeger, que conoce literatura británica, coreana, argentina, latinoamericana, que ha leído textos mesopotámicos, ha leído mucha cultura, ha consumido mucha cultura japonesa y china desde muy chica y se ha criado con las canciones de Charly García, así como con música de Cachengue, Britney Spears y todas las sinfonías de Vivaldi? Todo eso es mi lore y no creo que sea tan regional como a mí me gustaría que fuera, y siento que al mismo tiempo, no sé, siento que me gustaría hablar de un montón de clichés que a mí me apasionan y siento que me gustaría hablar de esas barreras culturales que yo agradezco rotundamente que las aclaren en muchas ocasiones en 2 o 3 líneas, gente que se ha inmiscuido en ello y que hace grandes anotaciones en libros no oficiales, obviamente, la mayoría de ellos, y algunos oficiales también, porque vamos a decirlo, hay grandes traductores que hacen pequeñas notas a los pies de página que son espectaculares y que te ayudan un montón. Hay gente que lo hace de forma amateur y te dejan pequeñas notitas en los mangas, en los manguas, en las novelas ligeras, y que se agradece profundamente porque de esa manera puedo entender incluso cosas históricas, como que los coreanos tienen una manera de hablar en la cual todos hablan en plural menos el emperador, que el emperador habla en singular y habla de sí mismo en tercera persona. Cosas fascinantes como esas que estarían completamente fuera de mi alcance si no fueran por estas personas, grandes personas que me lo hacen accesible. Y quiero de que levantemos un brindis por todos los traductores que son capaces de tomarse su momento para no solo adaptar a las culturas, para que puedan destruirse esas barreras culturales y yo pueda entender el chiste, que sea un juego de palabras y que lo pueda entender igual, o pueda entender una frase que socialmente no podría entender de este lado del mundo, o pueda escuchar un insulto y sentir que realmente está insultando a ese personaje, y a su vez que se toman su tiempo para atraer parte de esa cultura en 1 o 2 frases para que conozca esa otra cultura y conozca ese otro cliché, y la próxima vez que lo vea, aunque no esté adaptado, también lo pueda entender. Un brindis por ellos, que siento que son los grandes hacedores de la cultura y de la globalización. Gracias por tanto a todos los que, conociendo otra cultura, la hacen más amena para los demás. Muchas gracias por ser quienes convierten a Shakespeare en parte de la selva. Si te gusta lo que has escuchado, ponle me gusta. Si te interesa seguir escuchando mi sobreanálisis, ponle la campanita y suscríbete. Y nos vemos si es que me siguen apasionando las cosas.